Es un placer estar nuevamente en México. Estaba recordando el tiempo y cómo el tiempo pasa, pero México siempre vivirá en mi corazón porque fue el primer país a donde yo vine a representar Brasil en una discusión de FELAMPE. Ya no le voy a decir hace cuántos años, pero hace un par de años. Muy bien, sin duda venir a Los Cabos, nunca había estado acá y en un día ya estoy absolutamente encantada, aunque solamente tenga caminado en la playa y aprovechado el día. Espero poder conocer un poquito más, señor secretario. Y al final le digo si vale o no la pena. Estoy segura que vale la pena. El problema es que se me apasiona cómo hago con mi marido. Ok, me mata. Bueno, vamos a hablar un poquito de nutrición. Esos son mis potenciales conflictos de interés, aunque ninguno con esta charla. La secuencia que voy a seguir será hablar un poquito de la historia de nutrición clínica, porque la historia siempre será importante en cualquier cosa que uno haga. Después hablar muy rápido sobre política de salud, entrar en el tema Ibranut-Elan, que son los estudios que yo conducí hace un par de años y que todavía siguen siendo referencia de la terapia nutricional, que es nuestro trabajo. Acá estamos reunidos para discutir las evidencias, un poquito de modismo y por qué no, y sobre el futuro, y llegar a las conclusiones que espero sirvan de ejemplo para seguir adelante. Cuando hablamos de nutrición, no podemos olvidar que nutrición siempre ha sido muy importante. Hipócrates ya decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea, nutrición es lo más importante. Siempre digo que curar algunas veces, tratar frecuentemente y confortar siempre. Y la nutrición siempre se presta a las tres situaciones. Pero al mismo tiempo es importante recordar que esta frase resume muy bien algo que actualmente estamos olvidando. Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición e ejercicio, no de menos, no en exceso, encontraríamos el camino correcto para la salud. Miren, hace cuántos años uno ya dice eso y todavía seguimos olvidando dos principios extremadamente importantes, y que todo en exceso es contrario a la naturaleza. La nutrición, la dietética, siempre ha sido parte de la medicina. Uno de los 4 ramos de la medicina anciana era justo la dietética, y que contribuía para la salud, que era el balance, o que es todavía el balance correcto entre eucrasia y 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Bueno, estos principios han cambiado, pero todavía uno sabe la importancia, o debería saber la importancia de la nutrición. Y cuando hablamos de la historia de la nutrición clínica, miren ustedes que los egipcios ya utilizaban catéteres rectales con el fin de intentar nutrir, porque uno sabe que no se hace nutrición rectal, pero era un intento. Y en el siglo XVI ya se intentaba el catéter esofágico. Nuevamente en los Estados Unidos, con el accidente del presidente Garfield, se intentó nuevamente la alimentación rectal, que no fue exitosa y él falleció. Y en el principio del siglo pasado, por último, se hizo la gastrostomía, a donde se ofrecía leche, glucosa y whisky, y la nutrición yeyunal en lo medio del siglo pasado. ¿Ustedes saben quién es ese señor? Christopher Wren. ¿Alguien sabe? Bueno, ese señor fue un señor muy importante. Construyó una de las principales catedrales del mundo, de St. Paul, en Londres. Pero ¿qué tiene ese señor que ver con nutrición? No solamente era un arquitecto, como también era un entendido en nutrición. Hizo el primer intento de acceso venoso para ofrecer opio y transfusión sanguínea. O sea, los sabios de otros tiempos intentaban diferentes ciencias. Y miren ustedes cuándo fue eso, en el siglo XVII-XVIII. Hasta que entonces, muchos años después, Dudrick, en 1968, estudiando
nutrición parenteral por primera vez, logró en Beagles, eso acá es el bebé que estaba siendo alimentado por nutrición parenteral y su hermanito que estaba comiendo, y los dos animales crecieron al igual. Entonces, por primera vez se resultó ofrecer nutrición parenteral exitosamente. Pero a pesar de todo lo que sabemos, y usted va a mirar los datos actuales, la desnutrición sigue siendo un problema muy grave. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que se hace cuando uno entra en el hospital, en general se mide la frecuencia cardíaca, la presión, pero uno se olvida del peso del paciente, aunque el peso sea importante para calcular hidratación, para calcular medicinas, para calcular un montón de otras cosas. Y Butterworth en los Estados Unidos mostró que solamente un 93% de los pacientes tenía el peso registrado en sus registros, y que esos pacientes, 61 de ellos, habían perdido más que 6 kilos. Si uno piensa en los 70, donde la obesidad todavía no era un problema, eso significaba casi como un 10% de pérdida de peso, que es considerado por nosotros una pérdida grave. Y que 37% de estos individuos tenían una albúmina por debajo de 3.0. La talla no era registrada y raramente se hacía suplementación nutricional. Bueno, les conté un poquito de la historia. Era un problema y sigue siendo un problema. ¿Y por qué hablamos nosotros de políticas de salud? Porque la mayoría de las naciones consideran políticas de salud como homologables a políticas de atención médica. Y si uno habla que la nutrición hace parte de la vida, ¿cómo nosotros podemos olvidar, o los gobiernos pueden olvidar, la importancia de la nutrición en políticas de salud, que además son también, que representan también estilos de vida, y que la socialización y el empoderamiento del individuo y la población son uno de los unen los primeros con los segundos. Además, las políticas de salud deberían crear las condiciones que aseguren la buena salud para toda la población, y los pacientes hospitalizados hacen parte de toda la población. Y entonces las intervenciones públicas deberían ser dirigidas al establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de los determinantes estructurales de la buena salud. Así es que las políticas públicas deberían ser dirigidas a individuos y deberían estar enfocadas en lograr cambios en el comportamiento individual y de los estilos de vida. Y, claro, en conjunto los dos temas anteriores. Entonces, es decir, que la nutrición debería ser, sin duda, uno de los puntos claves de políticas de salud. Pero desafortunadamente no lo es acá, no lo era en Brasil. Y cuando nosotros hicimos el estudio brasileño IBRANUTRI, que se empezó a desarrollar en 1996, el objetivo fue demostrar al gobierno que teníamos un problema y que el problema era gravísimo y que la desnutrición era la enfermedad más prevalente en los hospitales del país. Un epidemiólogo considera una enfermedad prevalente cuando ella está por encima de un 10%. Y la desnutrición, como lo demostramos en el estudio que fue publicado en 2001, sigue y desafortunadamente actualmente sigue siendo la enfermedad más prevalente en los hospitales del mundo. El estudio fue hecho en distintas capitales del país, a donde se ubica la mayor parte de la población de Brasil. Y al ingreso al hospital, ustedes pueden mirar que un 34% de los pacientes ya ingresan al hospital desnutridos. Y cuando
considerábamos toda la población del estudio, 4.000, es decir, acá entonces teníamos pacientes que habían justo ingresado, pacientes que ya estaban en el hospital hacía mucho tiempo, la prevalencia de desnutrición se incrementa para casi 50%. Entonces, como yo les decía, si una enfermedad prevalente es aquella por encima de 10%, sin duda la desnutrición es la enfermedad más prevalente. ¿Y a dónde el paciente empeora desde el punto de vista nutricional? Justo en el hospital. Entonces, cuando nosotros evaluamos a los pacientes en los 2 primeros días, nutridos, 66, es decir, 34 estaban desnutridos, entre el tercer y 7º día, ya entonces los nutridos disminuían, y así era hasta que los pacientes que estaban en el hospital por más de 2 semanas, la prevalencia de desnutrición subía para 60%. O sea, el mejor spa nutricional para uno se perder peso, ¿a dónde es? Al hospital. ¿Ya aprendieron la lección? Chao, se pueden ir y yo me puedo ir a tomar gusano, tequila con gusano. Muy bien. El estudio brasileño lo repetimos en América Latina. Distintos países, incluso México, participó del ELAN. Y ¿qué miramos nosotros en el ELAN? Que el problema es latinoamericano. Ya les dije, es mundial. Y en México, acá tienen datos de México, la prevalencia de desnutrición fue de 64%, y yo sé que ahora tienen datos actuales que probablemente no están muy diferentes. ¿Están, Juan? Un poquito más bajo. Bueno, entonces el problema es latinoamericano. Y en el ELAN, al igual que el doctor Butterworth había visto, tampoco en nuestros registros médicos había cualquier información sobre el estado nutricional. ¿Y qué buscábamos nosotros como la información del estado nutricional? Una palabrita o una frase muy sencilla como ha perdido peso, delgado, flaco. O sea, no era una evaluación nutricional. Miren que solamente 23% tenía eso registrado en sus prontuarios, el peso 28%, el peso a la admisión 26%, talla y balanzas, pero eso pasaba no porque faltaban balanzas, porque la mayor parte de los pacientes, 75%, tenían balanzas cerca, y cerca eran hacia 50 metros de sus camas. O sea, el problema existe no por falta de instrumentos para mensurarlo. ¿Y cuál es el problema de la desnutrición? Bueno, nosotros seguimos al grupo de pacientes que habíamos evaluado en los 3 primeros días que al ingreso al hospital, los seguimos hasta que se fueron de alta o que se murieron. Y los desnutridos tuvieron más complicaciones que los nutridos. Es decir, estar desnutrido incrementa en unos 60% el riesgo de complicaciones, y cuando hablamos de complicaciones infecciosas, es igual que el doble, y principalmente complicaciones graves como sepsis y abscesos abdominales, unos 5 o 4 veces más incidentes en los pacientes desnutridos. Y al igual, la mortalidad en esos pacientes desnutridos es 3 veces más grande que en los pacientes nutridos. Uno dice, bueno, se muere, no cuesta. Al contrario que un paciente con un problema cardíaco que se muere de pronto, el paciente desnutrido se tarda a partir, y mientras vive cuesta muchísimo porque se infecta, como les mostré. Entonces, por eso, estos pacientes se quedan en el hospital, los desnutridos, unos 50% más tiempo, y ya saben qué pasan con los costos. Los costos están incrementados si uno solamente considera el costo del hospital como si el paciente estuviera en este hotel, por ejemplo, sin considerar el servicio médico, el servicio de pruebas diagnósticas, solamente el precio del hospital, unos 60%, unos 67% más alto en los pacientes desnutridos. Pero cuando uno calcula la diferencia de costos de un paciente desnutrido con una complicación muy frecuente que es la infección pulmonar, eso representa un costo promedio, acá está en real, un real son más o menos 2.4
$4, y eso entonces incrementa el costo de la desnutrición en estos pacientes para 300% más caros. Con bases en el estudio brasileño, el gobierno brasileño, y acá los presento como están escritas las normas, por eso está en portugués, porque las copié de la página del Ministerio de la Salud. El gobierno brasileño, entonces, en el año 1998, lanza la primera norma que reglamenta la práctica de la nutrición parenteral, y se siguen las de nutrición enteral y se siguen las actualizaciones. Al punto que en la norma de número 38 de septiembre de 1999, la norma empieza, de acuerdo con considerando los estudios realizados por la Sociedad Brasileña de Nutrición Parenteral y Enteral, por medio del Inquérito Brasileiro de Avaliación Nutricional Hospitalar, IBRANUTRI, sobre la evaluación de desnutrición en Brasil. Considerando esto y considerando que en el estudio IBRANUTRI, en relación al costo-beneficio de la terapia nutricional asistencia integral a la salud, demuestra que para cada $1 invertido en terapia nutricional, eso genera 4.13 reales de ahorro total. Resuelve y pasa adelante con las reglas que existen hasta hoy y que, como yo les decía, a cada día son revisadas. Y de acuerdo con las normas entonces brasileñas, cualquier hospital que haga terapia nutricional tiene que tener un equipo a donde el médico es fundamental y por lo menos uno de estos profesionales o idealmente todos, pero la regla dice que el médico y por lo menos uno de estos que son expertos en terapia nutricional y quien da la acreditación justo la Sociedad Brasileña en conjunto con la Asociación Médica Brasileña para el médico, de enfermería para el enfermero, de nutricionistas en conjunto con las sociedades de dietistas. Y siguiendo con otras leyes, actualmente, 2009, el gobierno ha determinado que hay unidades de asistencia de alta complejidad en terapia nutricional y también centros de referencia de alta complejidad para terapia nutricional. Es decir, que los hospitales que cumplen con todas las reglas determinadas por las que les mencioné, reciben un pago por parte del gobierno más alto de que los hospitales que no tienen reconocido el equipo de terapia nutricional y que no siguen todos los protocolos acá discutidos. ¿Por qué eso? Bueno, porque como decía, la terapia nutricional es importante. ¿Y cuáles son las evidencias? Muchas. Podría pasar la noche, pero estoy segura que ustedes quieren irse a terapia nutricional oral y a una terapia de hidratación también, no con el agua, pero con otro algo, tequila. Pero hay pruebas suficientes que la desnutrición es impactada negativamente por la enfermedad. Claro, un enfermo tiene más riesgo, por ancianos tiene más probabilidad de desnutrición, por la comida hospitalaria, por problemas socioeconómicos como en nuestros países Latinoamérica. Perdón. Mi terapeuta de voz diría, cállate. Pero hay un problema que podríamos mejorar, que sería el desconocimiento médico, si los médicos supieran más sobre nutrición. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos, como yo decía, esas son las evidencias, que un anciano, y lo mostramos en el ELAN y en el estudio brasileño, tiene riesgo aumentado de desnutrición. Si el paciente está en medicina interna, también. Si el paciente tiene infección, también. Si está en el hospital por largo tiempo,
incrementa como 2.5 veces más, y si el paciente tiene cáncer, el riesgo de desnutrición sube para 3. O sea, eso es real, esa es evidencia. ¿Por qué no hacemos nada? Siempre la pregunta. Y eso no es nuevo. En 1935, en perros, en trabajo experimental, Thompson demostró que cuando los animales tenían hipoproteinemia, o sea, una forma de demostrar desnutrición, ellos tenían edema de herida quirúrgica y terminaban con dehiscencia de la pared abdominal en un 27%. Pero no necesitamos más, no solamente experimental, sino también con humanos. Studley, en 1936, en pacientes con úlceras que eran operados y habían perdido más que 20% del peso, la mortalidad fue de 33%, mientras los que no habían perdido peso, la mortalidad fue de 3.1, o sea, 10 veces más incrementada. Pruebas, evidencias, ya, hace muchísimos años. Y por lo tal, está muy bien definido que la desnutrición, el desequilibrio, el disturbio en el equilibrio entre la ingesta de nutrientes y las necesidades nutricionales, que puede ser causado por disminución de la ingesta, aumento de las necesidades o por utilización inadecuada de los nutrientes, conlleva a un estado evidentemente y científicamente comprobado de mala evolución. Y uno no necesita de mirar a un paciente así. Ese es el problema, es que hoy en día, con el mundo que está creciendo grande, la gente ya no encuentra pacientes así, sino como estos, y pasa de percibido que están malnutridos, que han perdido peso, pero todavía siguen pesando. Y por lo tal, decía que ese es un problema de reconocimiento. Este estudio hecho en Inglaterra, a donde 200 pacientes ya desnutridos, se preguntaba si había cualquier registro en los registros, y solamente unos 50%, al igual que nuestros estudios, tenían algo apuntado sobre el estado nutricional. Y cuando se evaluó entre profesores universitarios sobre la importancia de los temas nutricionales, unos 60% subestimó la prevalencia de desnutrición, pero peor que eso, 83% de los profesores, de los expertos médicos, no supo contestar sobre las necesidades nutricionales de pacientes estresados. ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Saben? ¿Saben qué es eso? No importa, yo le voy a decir. ¿Hacemos lo que sabemos? Bueno, cuando uno mira a un profesional de salud fumando, tengo dudas. Cuando uno mira a un profesional de salud así como este, tampoco. Y cuando uno no mira a un profesor o un médico o un educador físico haciendo ejercicio, la respuesta es: no hacemos lo que sabemos. Y eso entonces es lo que deberíamos. Nosotros aprendimos, discutimos, desarrollamos, hacemos ciencia, tenemos que pasarla adelante. Pero pasarla adelante adecuadamente, siendo ejemplo. Y eso entonces se cambia en una política de salud. Entonces veamos qué logramos como ejemplos. ¿Quién son los superhombres para tratar pacientes como estos? Si uno no sabe. Señor, por favor, clique sobre la película. 2 minutos, muy rápido. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. No!
O sea, si nosotros tenemos que ser ejemplos, tenemos que de hecho ser ejemplos. O sea, si nosotros trabajamos con nutrición, tenemos que de hecho mostrar que la nutrición es importante y no solamente mostrarla, sino practicarla también. ¿Cómo hacemos nosotros terapia nutricional? ¿O cómo desarrollamos conocimiento en medicina? Por medio de relatos de casos, estudios retrospectivos, prospectivos, mascarado, distintos estudios. Uno dice que idealmente ese sería el tipo de estudio. Así lo aprendí, así seguimos diciendo. Yo hoy en día, con la experiencia de los años que han pasado, yo digo, ya no estoy segura, porque en 1936 un cirujano dijo, con un estudio observacional, algo que hoy tengo evidencias con estudios randomizados, y ya no sería ético randomizar para saber si trato o no trato. Además, individuos cuando hacen huelga de hambre, después de haber perdido 2/3 de masa magra, se mueren. Necesitamos nosotros hacer experiencias humanas para saber que la terapia nutricional es buena y importante. Pero a pesar de eso, cuando nosotros tenemos dudas porque un estudio demuestra que este tratamiento funciona, es decir, con glutamina, por ejemplo, alguien viene y dice, no, glutamina no funciona. Entonces, nos basamos en consensos, guidelines. ¿Ok? Las sociedades hacen guidelines. Y yo estoy hablando porque yo hice guidelines. Yo hice consenso para la sociedad brasileña. Entonces puedo criticar tranquila porque me estoy criticando también. Y este señor dijo algo que yo también estoy de acuerdo, que es absolutamente impresionante, como que un médico puede con un poquito de lectura practicar medicina, pero eso no necesariamente es buena medicina, sino mala medicina. Ustedes conocen a este señor, todos, ¿no es cierto? Y este. Bueno, para nosotros este en medicina fue mucho más importante, mucho más importante. ¿Y por qué? La mortalidad puerperal en Europa, en Austria, era de 1,16% cuando médicos hacían los partos. Cuando las partieras hacían los partos, 2%. Y este señor, Semmelweis, después de haber visto un colega morirse, no fue un estudio clínico randomizado, dijo, algo pasó. Ese señor se fue a, ¿cómo se dice? ¿A dónde están los muertos? Sí, entonces el señor había hecho una autopsia, se cortó y se murió de infecciones. Fue una observación. ¿Y qué dijo Semmelweis? Ya lo sé, las mujeres mueren porque los médicos salen de las salas de autopsia y de allá se van a hacer partos sin llevarse las manos. Entonces Semmelweis se dijo, obligó a todos a llevar las manos. ¿Y qué pasó con Semmelweis? Fue considerado loco, lo enviaron de vuelta a Hungría, se murió por infección. Se cree que un accidente en la mano, pero no accidente, sino causado por él porque estaba deprimido, porque los doctores de la época dijeron que doctores son gentlemen y gentlemen siempre tienen las manos limpias. Muy bien, ustedes necesitan de más evidencias que esta acá. ¿Qué buscamos nosotros con evidencias en la nutrición? Entonces la realidad es que no solamente en nutrición, pero sino en otras especialidades. Y ese estudio fue hecho en los Estados Unidos. Los pacientes reciben unos 55% menos tratamientos adecuados de lo que es recomendado. Y la calidad de los estudios varió de acuerdo con servicios. Desde el punto de vista de tratamiento de catarata senil, la mayor parte de los oftalmólogos están en acuerdo con el tratamiento, pero uno que trata dependencia de alcohol
solamente 10% de los médicos siguen el mismo protocolo. La nutrición no fue estudiada, pero por seguro está alrededor de 10% seguramente. En Brasil tenemos una norma, tenemos 2 normas, tenemos 3 normas, pero todavía la desnutrición sigue siendo un problema. Ese estudio lo publicamos el año pasado. Estábamos estudiando la prevalencia de úlceras por presión y comparando con estado nutricional. Y miren ustedes que más que 10 años después de LibraNutri, la desnutrición sigue siendo altísima en Brasil. Y acá creo que los resultados son más auténticos, porque todos los casi 600 pacientes fueron evaluados por una sola persona. Entonces la variación de diagnóstico es menor que en el estudio brasileño, donde tuvimos distintas personas. Y en otro estudio que ahora está en prensa, de un alumno mío hecho en terapia intensiva, también de desnutrición. Mira, eso fue al ingreso en terapia intensiva. Cuando los pacientes que llegaban a la terapia intensiva ya estaban en el hospital por más de la prevalencia de desnutrición subió para 70%. Nuevamente, ¿a dónde es el mejor sitio para quedarse desnutrido? Hospital. Y nuevamente, en un estudio actual, la edad, la desnutrición está asociada con la edad, la desnutrición está asociada con peor evolución. Los pacientes son readmitidos en la terapia intensiva casi 3 veces más cuando están desnutridos, y obviamente muere más, 8 veces más cuando están desnutridos en terapia intensiva. ¿Y a dónde está la terapia nutricional? Bueno, la terapia nutricional sigue siendo importante, pero uno todavía cuestiona si es, del punto de vista económico, importante. Ese estudio no es randomizado. Este estudio fue hecho con una base de datos que es la Premier Perspective Database, que evalúa un 20% de los pacientes que se van de alta en los Estados Unidos, y evaluó la práctica de suplementación nutricional en una muestra tremenda de 11 años de estancia hospitalaria. Miren cuántos pacientes. Y solamente 1.6% usó suplementación nutricional oral, lo más sencillo de la terapia nutricional. Pero los que utilizaron suplementación oral tuvieron costo por episodio disminuido de 21%, o sea, ahorro de $52. Tiempo de hospitalización, un 21% más bajo, y la readmisión hospitalaria en 30 días también estuvo disminuida en casi 7%, un ahorro de casi $3. Este estudio no es randomizado, pero ¿cómo uno puede irse en contra un gran número de pacientes con estos resultados? Entonces, yo pregunto, ¿por qué entonces las cosas no han cambiado y seguimos pidiendo, ¿cómo se dice? Limosna. Ok, porque seguimos pidiendo limosna para la nutrición y pidiendo que nuestros gobiernos paguen la nutrición. Eso no es un problema brasileño, sino casi mundial. Sin duda las causas son distintas, pero voy a mencionar algunas. Sobrecarga de información. Hay alrededor de 1000 trabajos al día indexados en el PubMed. Hay desinterés por cosas abstractas, y la nutrición, nosotros incluso estamos midiendo muy mal, porque buscamos mejoría en peso. Yo no estoy preocupada si mi paciente que hago terapia nutricional ha ganado más peso o no. Yo estoy preocupada si mi paciente que estaba en la cama ahora está caminando, que estaba en la cama ahora está sentado. Y todavía seguimos con marcadores no adecuados. Incluso yo les platico que cuando yo intenté publicar por primera vez en una revista el estudio brasileño, la respuesta fue no, ese estudio no puede ser publicable porque el instrumento de evaluación nutricional es subjetivo. Bueno, ese instrumento subjetivo es lo que actualmente es el padrón y es el que utilizamos como pronóstico. Pero así es la medicina. Además,
Un médico internista, que es el médico que en general refiere a los pacientes a los especialistas, necesitaría, para estar actualizado, leer 17 trabajos al día. Imposible, porque este señor tiene mucho más cosas. Y este estudio justo demostró que hay alrededor de 341 periódicos con artículos que pueden ser de interés del internista, un total de casi 9.000, y que ese individuo debería leer por mes 637 horas. Claro, imposible, porque además el médico necesita trabajar, familia, descansar y estudiar. Entonces uno no tiene tiempo para actualizarse, y claro, la nutrición es abstracta, la nutrición no es pagada por el gobierno, la nutrición no es nada. ¿Por qué me voy yo a preocupar? Ustedes están acá porque están preocupados, pero ustedes están enviesados. Es decir, hay un tremendo bias acá. Nosotros estamos todo equivocados. Nosotros tenemos que ir a los congresos de los cardiólogos, de los oncólogos, y allá hablar de nutrición. Porque acá todos están preocupados con nutrición. Tenemos que ir al gobierno, tenemos que ir a los administradores y enseñarles la nutrición, porque con 20-45 minutos a la semana, es decir, uno no va a aprender nutrición, abstracta como es. Y los médicos generalistas estudian todavía menos, de 0 a 20 minutos a la semana. Entonces no va a aprender nutrición. Y para empeorar las cosas, mucha gente dice que falta de evidencia de efecto positivo, o sea, efectividad de un tratamiento es equivalente a tratamiento inadecuado. Y cuando uno tiene estudios randomizados, que uno dice sí y otro dice no, peor todavía. Y miren ustedes, ese estudio evaluó 35 oftalmólogos, 3 internistas sobre uso de colirios. ¿Por qué usan ustedes colirios? Bueno, ellos contestaron: prescribimos porque los pacientes piden y no explican riesgos de beneficios. Entonces, yo les digo que ahora tenemos que empezar a enseñar a los pacientes a pedir nutrición. Y así es que algunas industrias ya están finalmente, porque eso siempre yo dije, están empezando a trabajar con instrumentos que alcancen al público y le muestre al público que yo estoy perdiendo peso, estoy enfermo, doctor, por favor, me llame a alguien que pueda nutrirme. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros colegas, cómo ayudar a nuestros pacientes? Con educación continuada, consensos de especialista ayuda, pero hay problemas y le voy a mostrar. Por último, tener senso crítico y ética. Y por lo tal, esto es una cosa muy difícil. Pero como a mí me gusta ser la abogada del diablo, yo les digo que tenemos sin duda que utilizar modismos, porque cuando uno tiene tanta literatura, las directrices van a ayudar la calidad de la salud y a controlar los costos, y esencialmente son desarrolladas a partir de consensos entre especialistas, y uno espera que lleguen y que estén involucrados con investigación y que sean éticos y que puedan por lo menos sintetizar las cosas importantes. Aunque uno tiene que considerar que estos parámetros prácticos deben ser flexibles y esencialmente permitir tratamiento individual. O sea, las directrices no pueden ser fijas, una regla que no se cambia, porque trabajamos con salud y salud es abstracta de una manera. Es casi imposible mantenerse actualizado en todos los temas con tanta información, como yo dije, con tanto estudio, y por lo tal, cómo se aprende, cómo se mantiene actualizado, cuánto tiempo se gasta, le he mostrado cómo. Y la sociedad entonces tiene papel importante, aunque cuando uno lea la Sociedad Americana, por ejemplo, del punto de vista de nutrición parenteral, cuando se le indica recomendación A para, y yo no voy a tener tiempo, ya me he pasado como 8 minutos, disculpa, yo dije que iba a pasar 10 minutos, tengo 2 más, pero cuando uno busca a las directrices, esas son las americanas o las europeas, aunque haya grado de recomendación similar para un tratamiento, por ejemplo, ellas difieren, por ejemplo, en tiempo, en manera de controlar. E incluso
las directrices brasileñas, que consideramos un poquito más complejas porque involucran no solamente la enfermedad, sino también algunos caminos, ya tenemos más detalles. Pero como les decía, directrices dirigen, orientan y son importantes. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro es hoy. Tenemos que enseñar, tenemos que conocer el problema, tenemos que tener ética y en conjunto llegar al final. Porque el futuro no es solamente la genética, no es solamente la computación, sino volver a que Hipócrates nos dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Muchísimas gracias por la atención y disculpen por los 8 minutos.